todas estas cosas nos confunden y nos detenemos en ese proceso de ir conociendo más a Dios. Usted sabe que si hay una intención de parte de Dios para nuestras vidas, nosotros transicionemos siempre ante todas las dificultades, vayamos transicionando y vayamos a lo que Él tiene para con nosotros, ¿no? Nunca fue la idea de Él que los problemas personales o que hayan alrededor nuestro nos aplasten y detengan el trabajo que Él está haciendo, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es ir transicionando, porque todas las cosas están resultando para bien. ¿A que sí? A que Dios dice que todo es para bien. Lo importante es que lo podamos ver, porque si no lo vemos, lo decimos, pero no lo disfrutamos, ¿sí? Así que yo quiero que comencemos a mirar a través de la prédica de hoy, cómo Dios en su palabra, ¿sí? Tiene su palabra con la que nos ha hablado desde que nosotros tenemos relación con Él. Pero es importante que podamos ver cómo la palabra es siempre profética para nuestras vidas, se va adelantando a decirnos lo que quiere, ¿sí? Para cada uno de nosotros, nos ayuda individualmente a cada uno, pero la palabra es profética, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos saber el tiempo profético, que la palabra quiere hacer cosas en mi vida, quiere hacer cosas en la iglesia y quiere hacer cosas en el mundo, ¿sí? Hay un reloj profético, por así decir, que tenemos que ir cumpliendo. La palabra está escrita para que se cumpla. Y se tiene que ir cumpliendo en mi vida personal, se tiene que ir cumpliendo como iglesia. Y se va a cumplir en el mundo. Lo que Él ha dicho que se va a hacer, se va a dar, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos estar atentos a cuál es la palabra profética para el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Usted sabe que si, por ejemplo, somos chiquitos, recién entrando a la iglesia, hay una palabra para mi vida que no es la misma si llevo 10 años de iglesia, ¿sí? Tengo que vivir el tiempo profético para mi vida. Pero, vuelvo a repetir, hay un tiempo profético para el mundo y nosotros debemos saber cómo está eso también, ¿sí? Entonces yo quiero que junto con estos tiempos proféticos que estamos viviendo, aprendamos a entenderlo a Dios, a conocerle más para conocernos a nosotros. Quiero salir de Deuteronomio, lo tiene ahí, ¿no? Vale, quiero salir de allí y después vamos a revisar todo el contexto que hay en esto, porque lo peor para un ser humano es la ignorancia, ¿sí? Cuando nosotros ignoramos de Dios qué está haciendo, qué quiere hacer conmigo, cuáles son sus planes, no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Entonces quiero que miremos esto, porque en Deuteronomio desde este verso 34 dice, no tengo yo esto guardado conmigo y sellado en mis tesoros, ¿sí? Hay algo que Él tiene, ya lo veremos después, pero quiero salir de allí. Él tiene cosas escondidas, ¿sí? Diría, por ejemplo, en Isaías 43, no sé si usted se acuerda, que Él dice que Él tiene para nosotros secretos muy guardados, ¿sí? Tesoros escondidos para los suyos, ¿sí? Tiene tesoros escondidos, secretos muy guardados. Son estos tesoros de los que está hablando acá. Los tiene guardados, los tiene escondidos, pero ¿son para qué? Son para nosotros. Entonces no es cuestión de que yo tenga un tesoro por allí y nunca me entere, ¿sí? Y nunca vea cómo voy a llegar a ese tesoro y cómo voy a descubrir ese tesoro, porque lo tiene guardado para nosotros. Entonces, saliendo de aquí, de que Él tiene tesoros guardados, sellado, dice, y mirado como lo dice en Isaías 43, no quiero ir ahí, usted anótelo, después lo lee, 43.1, lo llama secretos, ¿sí? Son secretos. Y usted sabe que el secreto o los secretos de Dios es un nivel de palabra.
Es un nivel de palabra que en algún momento tenemos que arribar. Tiene que ver con lo profético. Por eso necesitamos arribar a eso. La palabra tiene distintos niveles de cómo nos habla. Según la Escritura hay rudimentos o las primeras formas de hablarme Dios para que yo lo pueda entender. Después tiene misterios y tiene, por último, secretos. O sea, un tercer nivel de palabra que si yo no lo veo, si yo no los descubro, no voy a entender qué está pasando, ni en el mundo, ni con la iglesia, ni conmigo. Y necesitamos saberlo para no estar confundidos. Necesito saber por dónde voy yo. Necesito saber cómo está la iglesia. Necesito que se me abran los ojos espirituales. ¿Sí? Entonces yo quiero que abramos los ojos y que podamos vernos, podamos ver la iglesia, podamos ver el mundo entero en lo que Dios quiere hacer. Él tiene secretos y nosotros tenemos que descubrirlos. Ya vamos a ver detrás de esto porque acá dice, no tengo yo esto. O sea que esto es lo que viene hablando atrás. Lo veremos después, pero voy a irme para abajo. Sígame. Mía es la venganza, como dice, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Tiempos de retribución lo llamó el Señor. Tiempos de retribución, que si usted va a ver, por ejemplo, hablando del Señor Jesús, de esos tiempos de retribución, dice, el que esté en Judea, ¿a dónde había que huir? Huye a los montes, ¿sí? No vamos a hablar de eso, pero le voy tirando cositas por si usted quiere buscar. Pero en los tiempos de retribución, dice, cuando los que estén en Judea, huyan a los montes. Fíjese a qué monte va a huir usted, estamos hablando de cosas espirituales, ¿sí? Pero eran momentos difíciles, el Señor lo llamó de retribución, ¿sí? De retribución. Y nosotros nos da la sensación que ahora el Señor me va a venir y me va a dar con todo. Sí, no se va a mezquinar en darnos, pero la retribución a la que Él quiere ir es a reivindicarnos. Nos quiere vindicar. Porque Él ha venido a salvarnos o no. ¿Nos tenemos que dejar salvar, sí o no? Él vino a restaurar lo que pasó. Entonces, hasta que Él no complete lo que Él ha comenzado en nosotros, no va a parar. Son tiempos de retribución, son tiempos de vindicación, ¿sí? Sígame en esto. Y lo que está preparado se apresura. Entonces, si se apresura, ¿cómo no lo voy a conocer? Se apresura. Sigamos. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de manera de pensar. Por amor de sus siervos cambiará de manera de pensar cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Entonces Dios viene a dar la retribución, a vindicar, como dijimos, y Dios viene a juzgar a su pueblo y cambia de manera de pensar en la forma del juicio cuando ve que el siervo, ¿qué le pasa al siervo? Sígame en esto, ¿qué es lo que le pasa al siervo? Pierde las fuerzas, aún es libre, ¿sí? Y que no queda ni siervo ni libre. Cuando él ve que ya no queda siervo ni libre, es cuando él empieza a operar. ¿Qué es que no quede siervo ni libre? No es que vamos a desaparecer del mapa, sino que no queda la condición de siervo o de libre. Y no queda porque perdieron la fuerza. ¿Por qué el Señor estará esperando que perdamos fuerza? Anda, ¿a qué sí? ¿Él da fuerza al que no tiene? Ninguna. Entonces está esperando que el siervo pierda la fuerza, aunque el libre pierda la fuerza, ¿sí? Porque la Biblia muestra, y nos mostraba anoche, por ejemplo, Analía, de que los hijos de las siervas eran hijos también, ¿cierto? Nacían en la casa y eran hijos. Pero una cosa es ser hijo de la sierva y otro ser hijo de la libre. Ella nos hablaba anoche de los hijos de Abraham.
Pero lo que él quiere ver de que se pierda la fuerza de la condición. No es que se desaparezcan los siervos, sino que se desaparezca la fuerza que le da la condición de siervo. ¿Sí? Es importante que se pierda la fuerza porque él quiere darnos de su fuerza. Usted sabe que las fuerzas pueden ser físicas y ¿qué más? Psíquicas, espirituales, emocionales, financieros. ¿Vio que a veces nos encontramos sin fuerza financiera? ¿Por qué será que el Señor está esperando que nosotros perdamos fuerza? ¿Sí? Justamente para, como dice Alberto, darnos la de Él. Él necesita darnos su fuerza porque con las fuerzas nuestras hacemos lo que bien nos parece. De hecho, por ejemplo, no podríamos transicionar, que es lo que yo quiero que nosotros hagamos, porque es plan de Dios, no porque yo quiero, porque es plan de Dios, que hagamos una transición de siervo a rey. Usted sabe que nos tenemos que parecer al Señor Jesús, ¿sí? Sí o sí. La estatura del varón perfecto. Él vino ¿cómo vino él? Como siervo. Él vino como siervo. Pero cuando vuelve como siervo, ¿cómo vuelve? Como rey. Vino como siervo, pero vuelve como rey. Hubo una transición en él. Y nosotros necesitamos esa transición. Necesitamos saber cuál es nuestra condición de siervo. Estudiemos la condición de siervo. Número 1. El siervo no sabe lo que hace. ¿Podemos estar siempre no sabiendo lo que hace mi Señor? Si estamos puestos en la tierra para que nosotros sepamos lo que hace mi Señor. Pero como siervo no lo vamos a saber. Como siervo no. El siervo no sabe. ¿Qué otras cosas les pasa al siervo, por ejemplo? Condición de siervo. No queda en la casa, condición de siervo. No queda en la casa para siempre, porque se tomaba por siervo a la gente y después llegaba el tiempo de la libertad y el siervo, si se quería ir, se iba. Entonces el siervo no queda en la casa para siempre. ¿Quién queda en la casa? El hijo permanece para siempre. Entonces quiere marcar esa condición en nosotros. Son cosas para vindicar. Son tiempos de retribución. Pero si nosotros no sabemos de qué va la cosa, seguimos por la nuestra. Condición de siervo. No sé y no me interesa saber. Condición de siervo. ¿Puedo seguir en esa condición? ¿Cómo es que no sé lo que quiere hacer mi Señor y no me interesa? Habrá que reivindicar eso, ¿no? Porque eso es una condición de siervo. Y hay que vindicar. Tiempo de retribución, dijo el Señor. Otra cosa que el siervo tiene que no hereda. No nos interesa heredar. Pero como siervo no puedo heredar. Es más, si no sé, ni sé qué es lo que voy a heredar. No tengo ni la más pálida idea de qué es lo que voy a heredar. Tiempo de retribución. Tiempo donde las fuerzas con las que se mantiene el siervo, ¿sí? No sé, pero no me interesa porque yo hago otras cosas. Si yo hago otras cosas. Usted sabe que dentro de lo que es el círculo de iglesia se pueden hacer multitud de cosas, ¿sí? Y es más, terminar fatigados en la cama de haber hecho tantas cosas para servir al Señor. Pero si no hago estas, de entender qué es lo que quiere hacer el Señor, eso hay que vindicarlo. El Señor no se va a quedar cruzado de brazos con que tiene una iglesia en el mundo entero que ni sabe lo que Él está haciendo, ni por qué lo está haciendo, ni para qué lo está haciendo. ¿Me sigue? Se tiene que quedar sin fuerzas. Que diga de por un no tengo ni qué hacer, ni cómo hacerlo, no tengo ni plata para hacerlo, ni me imagino qué hacer, no sé cómo hacerlo, ni para qué hacerlo. Me tengo que quedar sin fuerza. Porque Él me tiene que transicionar. Tengo que dejar de ser siervo para ser rey. Y necesitamos saberlo. ¿Sí? ¿Me sigue? Vale.
Vayámonos a Isaías. Vamos a mirar porque Jesús vino como un siervo. Y nosotros también. Pero tenemos que transicionar. No puedo transicionar si yo no sé qué es lo que tengo que cambiar. La idea es que yo sepa cuáles son mis cambios, a qué tengo que arribar. Fíjese cómo dice acá, Isaías 42:1. Cité este versículo, pero la mayoría de los versículos en el Antiguo Testamento citan a Jesús, la mayoría. Lo citan como el siervo de Jehová. Él era el siervo de Jehová, ¿sí? He aquí mi siervo, dedicado a Jesús y a cada uno de nosotros ahora. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. De atrás para adelante, él traerá justicia a las naciones. ¿Se puede llevar justicia siendo un siervo? ¿Cómo voy a llevar justicia a las naciones? No se puede. Como siervo no. Por eso le da de su espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Hacerme caer para atrás, hacerme hablar en lengua y ¿qué más? Si consolar, ¿qué más? Restaurar, afirmar, ¿qué más? ¿Se acuerda lo que dice Isaías 11:2? La identidad de hijo. Y me da los 7 espíritus de Dios. Anótelo para que no lo leamos. Isaías 11:2. Y vendrá el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de consejo, ¿qué más? De inteligencia, de temor de Jehová, de poder. ¿Me entiende? O sea que tiene que venir para instruirme, para capacitarme. Si me va a mandar a las naciones, ¿qué voy a ir? ¿Sin saber cómo va un siervo? El hecho de ir a las naciones tampoco se crea de que de acá usted sale y a tomar aviones y a volar. No, estamos hablando de que uno está capacitado ya no para dedicarse solamente a uno mismo, ni a los que tiene acá al costado, ni alrededor, sino que está instruido para hacer un trabajo mundial. Y usted sabe que a través de estos medios ahora hacemos trabajos mundiales, no necesito ni siquiera moverme de donde estoy. El asunto que tenga acá y acá para llevar un trabajo, para hacer el trabajo al que Él nos ha llamado. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, la idea de que el Espíritu Santo viene sobre el siervo es justamente para capacitarlo, para que no le falte el temor de Jehová, el principio de la sabiduría, para que no le falte el consejo. ¿Me entiende? Vale. Y todo aquello que le tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros. Acuérdese que Pablo dice, no contristéis. ¿Cuándo le puedo contristar? Cuando no lo tengo en cuenta para nada. Él viene a consolarme, no me dejo consolar. Él viene a instruirme, no me dejo instruir. Viene a esto y no me dejo. No me dejo. El hecho de que viene a instruirme no solamente desde el espíritu que tengo en mí, desde el espíritu que ha puesto en otros también. Si el Espíritu Santo viene a traerme un consejo, no va a venir de mí mismo, seguramente usará otro, el Espíritu Santo, para traerme un consejo. Para eso los maestros, para eso todas las personas que Dios ha puesto para instruirnos. ¿Sí? Pero no contristéis al Espíritu Santo. Puedo contristar al que está dentro mío o al otro, porque al otro lo capacitó para instruirme, para asesorarme, para llevarme, para dimensionarme, y estoy contristando el espíritu del otro. Pero es el Espíritu Santo, no el espíritu humano. ¿Me entiendes? Vale. Transicionar de siervo, porque hay un trabajo a las naciones. El siervo está más ocupado de sí mismo que otra cosa. El trabajo de un siervo se ocupa de todo lo que necesita su señor, pero está más ocupado de que cómo le van a devolver, cómo se le va a redituar la cosa que otra cosa.
De hecho, con el Señor, cuando trabajamos como siervos, solamente estamos esperando que el Señor me retribuya, ¿sí? A lo mejor no diciéndole, Señor, fíjate que yo hice eso, pagame, sino con que le tenemos la lista en la oración, al menos. ¿Vio la lista que le hacemos al Señor de todo lo que necesitamos, como si Él no supiera de que tenemos necesidad? Siervo, condición de siervo. Mientras que en otra condición ya no voy a hacerle la lista a pechugo con lo que es, ¿sí? Porque soy hijo, porque voy a hacer la tarea. ¿Amén? Bien. Quiero que... ¿Qué otro versículo le di, José? Sí. Mira, quiero recordarles esto, porque estuve escuchando muy atentamente, me gustan los programas que están haciendo, tan lindos, y ahí se ve, ¿sí? Se ve el crecimiento. Estaba viendo cuando ustedes tocaban lo de Nicodemo, ¿no? Con Juancito, Graciela, Nancy. Tocaban lo de Nicodemo. Fíjense, recordemos, esa historia es muy conocida, por eso ni siquiera la voy a poner allí. Viene Nicodemo a Jesús, ¿sí? Nicodemo a Jesús. Y Nicodemo le dice a Jesús, sabemos, habla en plural, sabemos que has venido de parte de Dios por las señales que tú haces. O sea, él y su camarilla sabían que Jesús venía de parte de Dios por la señal. ¿Sí? Sabemos que has venido de parte de Dios. Y Jesús le dice, si quieres entrar al reino, necesitas nacer de nuevo. Quiero explicarle esto, a ver si me puede entender. Tenemos un Nicodemo que tiene un reconocimiento de Jesús por las señales de que es siervo de Dios. Las señales hacen reconocer de que es siervo de Dios. Pero Jesús está en este lugar y no dice gracias, Nicodemo. Jesús sabe de que tiene que dimensionarlo. Que Él es, número uno, Él es más que un siervo de Dios. Que no lo tiene que reconocer por las señales. Pero no lo puede reconocer de otra manera si no entra en el reino. Nicodemo se sabe la escritura, puede disfrutar de las señales, puede ver las señales y disfrutar de las señales. Sáname a mí y te sano. El asunto de lo que no iba a poder ver nunca, ni con las escrituras, ni con las señales, era el reino. Por eso le dijo, vas a tener que nacer de nuevo. A vos te conviene y a mí también. Porque si no, siempre me vas a ver como un siervo y no como un rey. Es más, Jesús se hubiera quedado si no le hubiera dicho tenés que nacer de nuevo porque necesitas entrar en el reino. ¿Venía a traer un reino él? Él venía a traer un reino, no venía a hacer señales para que los demás dijeran qué lindas señales que haces, venís de parte de Dios. No soy un siervo, en otras palabras le está diciendo Jesús, no soy un siervo, soy un rey. Vengo a recuperar lo que he perdido, vengo a restaurar un reino perdido. Pero para esto se necesita nacer de nuevo, porque si no, en la calidad en la que estaban, ni siquiera con mucha Biblia iba a poder entender el plan eterno. A Jesús le convenía de que él lo reconociera, pero si Nicodemo no lo reconocía, siempre se iba a quedar en la misma. El reconocimiento es importante. ¿Se acuerda de Pedro? Recordemos a Pedro con Jesús. Pedro lo reconoció y ya no solamente vio al siervo, vio al Hijo. Tú eres por revelación. Esto no te lo reveló, esto te lo reveló Dios, te lo reveló el Padre. ¿Cuáles fueron las cosas que siguieron? Jesús, que tuvo que tener la responsabilidad, ya no era la misma responsabilidad de siervo. Quiero que miremos las dos partes, porque tenemos la responsabilidad de un lado en el reconocimiento y tenemos la responsabilidad del reconocido. Jesús, como reconocido, tuvo otra responsabilidad. Le tuvo que entregar las llaves del reino.
Le entregó las llaves del reino. O sea, podés salir y podés entrar. Podés entrar, podés abrir y que nadie... Versículo. Abrirás y nadie cerrará. Que vos podás abrir y que nadie te cierre. O que vos cierres y que nadie abra. ¿En qué sentido? En el reconocimiento. Porque Pedro lo reconoce a Jesús. Y Jesús le dijo, sobre esta roca, sobre este reconocimiento, sobre esto que vos acabás de reconocer en mi vida, que no es tuyo, no te lo enseñó un hombre, te lo reveló Dios. Sobre esto podemos edificarla la iglesia. Si no, no podemos edificar una iglesia. Si no hay reconocimiento, no se puede edificar. Sobre esta roca vamos a edificar. Y te doy las llaves del reino para que abras todo lo que tiene acceso al reino, para que puedas abrir y que incluso después que abras, cierres y que nada pueda entrar a estorbar esto que queremos edificar. ¿Hay cosas que estorban? Ya se las voy a mostrar. Volvámonos a Deuteronomio, José. Hay cosas que estorban. Tiempos de retribución. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Son los secretos muy guardados que Dios tiene para nosotros. Es importante que los veamos. Necesitamos reconocerlos, necesitamos verlos. Secretos muy guardados. Fíjese, nos vamos a retroceder para que vea qué es lo que tiene Él guardado. Vamos a retroceder. Usted después léalo todo si quiere, pero para no tomarme tanto tiempo. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos. Ojalá fueran sabios y que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Ojalá se puedan dar cuenta del fin que les espera. Necesitamos conocer cuál es nuestro fin. Si nosotros podemos estar afirmados en el Señor dijo que los pensamientos de Él para con nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Los pensamientos de Él no son para darnos cualquier fin, el fin que esperamos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Los nuestros no sé. Los nuestros queremos el mejor fin, pero nuestros pensamientos no son. Ojalá pudieran ser sabios y comprendieran y se dieran cuenta cuál es el fin que les espera. Y ahora quiero que me preste atención. Dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10.000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Leamos el que sigue y después nos volvemos. Porque la roca de ellos, minúscula, porque la roca de ellos no es como nuestra roca y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Volvámonos. 1. ¿A cuánto puede hacer huir 1? A 1000. ¿Y 2? Mire cómo se multiplican las cosas entre 2. Por 5. Uno a 1000. 2 por 5. 10.000. Fíjese, nosotros tenemos un montón de enemigos en nuestras vidas. Personales. Y de hecho, Dios nos capacita para que nosotros hagamos huir a todas esas cosas que son enemigas nuestras. Pero 2 pueden hacer huir a más cosas. Y la gracia, que es el número 5, ha venido para hacer huir cosas no solo de 1, sino de 2. Si hay algo que es difícil en la vida, es llevar una cosa de 2. ¿Sabe que hubiera sido re fácil para Jesús y Pedro haber seguido como seguían? De hecho, ¿se acuerda que una vez estorbó? Pedro dijo, no te acontezca tal cosa.
porque iban a seguir haciendo milagros y juntando a 5.000 personas, pero no iban a lograr reino. No iban a lograr edificar una iglesia sobre la roca, sobre un reconocimiento. Los peores enemigos son los de la unidad. Si su roca no los hubiese vendido, no hubieran podido hacer huir a 10.000. Si su roca no los hubiera entregado, ¿qué hace que yo pueda seguir reconociendo a alguien? Mi reconocimiento. Porque hay enemigos en medio de una relación. Son más los enemigos entre una relación que los enemigos personales. Hermano, enemigos personales, qué sé yo, vicios, problemas de carácter. Pero los peores enemigos son para poder tener un reconocimiento. Ahí aparecen miles de enemigos. ¿Cuál es la idea? Que se rompa la relación, por falta de reconocimiento. Dice que no hubieran podido hacer huir a los 10.000 si su roca, el reconocimiento. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Porque no se termina de edificar lo que Dios quiere que se edifique. Es muy pequeña. Fíjese cómo dice el verso que sigue. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos. Fíjese que no dice de ellos. De ellos, o sea, de esto. Aún nuestros enemigos son de esto jueces. Para que haya reconocimiento, tiene que haber, por ejemplo, honra. Pero hay más cosas en contra, enemigos que vienen a estorbar una relación que Dios quiere hacer. Son muchos los enemigos que vienen a romper las relaciones que Dios quiere. Pero en un reino es un reconocimiento de honra. En un reino no estamos todos uno al lado del otro, en el reino estamos como en escalafones, donde hay que reconocer al de arriba, donde hay que tener conocimiento. Y para esto hay 10.000. Hay 10.000 que no nos dejan hacer este tipo de trabajo. Si la roca no vendiera, deme otra, a ver, si no los hubiera entregado, dice, ¿no? Usted sabe lo que es entregar. El reconocimiento es el único que me hace de que se entregue todos los pensamientos contrarios, todas aquellas cosas que no me dejan mantener la unidad, y estamos hablando de unidad de reino, unidad de entender quién está trabajando conmigo, cuál es el plan de Dios. Dice, aún nuestros enemigos son de ellos jueces, de esto, son jueces de esto, aún nuestros enemigos. Por ejemplo, la falta de honra. La falta de honra son jueces de la situación. El mismo Dios en una oportunidad utilicé la palabra porque en el libro de Malaquías, el Señor dice en una oportunidad, le habla a los sacerdotes y les dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está no me acuerdo qué otra frase usa. Pero claro, si están esas calidades, está la honra. Si soy Señor, no me acuerdo qué otra cosa dice. Fíjese, maestra, y me lo recuerda. Pero hay cosas que pueden llegar a ser nuestros enemigos. Y no solo para Dios. No lo honro nunca a Dios y no me doy cuenta que no lo estoy honrando, pero de repente ni siquiera a los que yo llamo iglesia. Porque para edificar iglesia
no es alquilemos el local y nos juntamos. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia, se lo dijo Jesús a Pedro. Sobre esta roca vamos a edificar la iglesia. Si no hay un buen fundamento, esto no dura para nada. No dura. Si somos seres humanos, no dura. Si no hay una roca firme, no dura. ¿Me entiende, no? Vale. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, no hay reverencia. Usted sabe que temor no es miedo. ¿Dónde está mi reverencia si yo soy Señor? Ni reverencia, ni honra. Necesitamos aprender a manejar esto, porque es tiempo de retribución. ¿Sí? Estas cosas estaban escondidas. A lo mejor no las habíamos visto, pero no podemos mantener todo el tiempo las cosas ocultas, que Dios no las saque a luz. Dios tiene que sacarla a la luz, porque lo que tenemos que hacer es... Porque vamos a tomar la Santa Cena. Quiero que miremos esto. Versículo 32. Utiliza otra figura. Sale de la roca para ahora utilizar la vid. Y utiliza, dice, porque de la vid de Sodoma es la vid de... Y de los de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimo muy amargo. Es su vino y ponzoña cruel de áspid. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. O sea, todo eso él lo tenía guardado y nosotros seguíamos con la ponzoña y seguíamos con... ¿Pero hasta cuándo? No necesitamos saberlo. No necesitamos saber cuándo estamos haciendo mal. ¿Y por qué? Porque es tiempo de transición. Porque ya no es tiempo de trabajar como siervo y con todas las mañas que tiene un siervo. Somos reyes. Y Él viene a buscar a los reyes. Y si va a tener que hacer las 1001 cosas para que nosotros transicionemos de siervo a rey, lo va a hacer. Está preparado. Estaba preparado. Volvamos a leer desde el verso 32. Volvamos a leerlo. Porque la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. ¿Nuestra vid cuál es? La vid verdadera. La vid verdadera es... ¿Sí? Pero aquí hace alusión a la vid de ellos. ¿Qué diferencia habría entre la vid verdadera y la vid de ellos? Primeramente, la caracteriza como de Sodoma. ¿Quiere mayor corrupción que eso? Ahora, no mire la corrupción natural, lo espiritual. Corrupción espiritual, donde no entendemos. Usted sabe que cuando el Señor hizo la Santa Cena, todo lo que quiso establecer en la Santa Cena. Y cuando Él dijo, yo soy la vid verdadera, sacó el vino y dijo, esta es mi sangre, el fruto de la vid es mi sangre, es mi vida, es mi vida. Ustedes son los pámpanos. Si ustedes no van a llevar el fruto de esta vid, no sirve. No sirve. ¿Por qué? Fíjese las uvas. ¿Cómo son las uvas? ¿Se puede llevar esto así adelante? No. ¿Hasta cuándo? ¿No? No solo las uvas son amargas, sino los racimos enteros amargados. Porque si hay una uvita, a ver, vayamos todos a la uvita, ¿cómo hacemos para sacarle el problema a la uvita? Pero cuando es todo el racimo, amargados. Racimos muy amargos tienen. Pero
El Señor nos tiene que hablar así para que podamos vernos, para que podamos identificar a otros, porque necesitamos ayudar a otros. Si la idea del siervo es que ya no se dedica a sí mismo, se dedica a hacer la obra de Dios. Mientras somos siervos, ¿qué me importa que él? Yo estoy bien, me ocupo de mí. Primero yo, mi familia, mi casa, mi trabajo, mi mimi. Claro, todo yo. Por eso la idea de salir de siervo a rey. Porque la idea son todas las naciones, ¿sí? Que podamos entender a los hombres con sus características y poder ayudarlos. Pero si sigo ensimismada en lo que a mí me pasa solamente, ¿tiene Dios cuidado de nosotros? Fíjese que si hay algo que el Padre nos dice es de que Él sabe que mientras estemos en este mundo vamos a ir a aflicción. Eso es así. No es de que, ay, a mí yo estoy en Dios y se me acabaron los problemas. No. Ahora tenés los tuyos y los de otros. Ahora se me intensifica. Claro, los míos no es que se fueron. Tengo los de otros también. Pero bueno, para eso es que uno comienza a tener la fuerza de parte de Dios. No tenés tus fuerzas, tenés las de Él. Tengo las fuerzas de Él. Entonces con las fuerzas de Él se puede llevar mi cruz, la cruz del otro, y llevamos. Pero ya dejo de tener mis fuerzas, ¿sí? Dejo de tener mi fuerza para tener las fuerzas de Él. Entonces ocuparnos de esto, ¿sí? Es importante porque decía que las vidas son muy amargas, ¿sí? Fíjese que se supone que el vino es figura de, está en el otro verso, ¿no? El vino es figura de ¿qué? ¿Se acuerda? De gozo y de qué más. Y de pacto. Son dos cosas importantísimas que si la vid no es de la mejor, ni gozo ni pacto. Ahí está la diferencia. Si la vid es Jesús, hay pacto, hermano. Eso no se rompe con nada. Si la vida es verdadera, hay pacto. Si la vida es verdadera, hay gozo. No es que no va a haber problema, pero hay gozo. Si no hay gozo y no hay pacto, la vida es de Sodoma. Corrupción. En Sodoma no solo sucedió lo que usted puede llegar a saber. Dice la Biblia que a Sodoma fue a vivir Lot. ¿Y sabe que fue a vivir allí? Porque él dice que vio a Sodoma como el huerto del Edén. Madre mía, qué poca visión. Qué poca visión ver a Sodoma como el huerto del Edén. Pero creo que después de que fue, habrá dado cuenta Lot, qué amargo que haber desprendido de Abraham. Qué amargo que tiene que haber sido dejar que Abraham me paternice y no que sea mi tío solamente y con el que yo puedo discutir de pe a pa como si somos cualquier cosa. Si se hubiera ubicado Lot, estaría en el lugar ubicado. Veneno de serpiente es su vino, que al fin y al cabo mata. No solo es amar, terminan matando. Mata el llamado, mata el proceso, mata el plan, mata. Por eso yo quiero que miremos estas cosas que estaban escondidas, para poder redimir, para poder vindicar. ¿Sí? Son tiempos de retribución, dijo el Señor. Él lo tenía guardado para el tiempo, porque es necesario que haya retribución de todas las cosas. Primeramente nosotros como uvita, como racimo, y después para todas las naciones.
Si nosotros no entendemos el plan de Dios, no podremos ayudar a nadie. O le fomentamos las uvas, o le fomentamos la amargura, le fomentamos el veneno, le fomentamos la ponzoña. Gracias a Dios que Él tiene poder, ¿no? Para cambiar todas las cosas. Por eso una de las cosas que va a hacer es como habíamos leído al principio, cuando nos identificamos como siervos y sin fuerzas. Se me acabaron las fuerzas para manifestarme como un siervo, porque necesito manifestarme como un rey. Había un versículo que quería mostrarle cómo Jesús hace esa transición. Y creo que es el Hebreos 5:8, ¿no? Vayamos, voy a cerrar así, no lo entretengo mucho y no le doy demasiada información. Para que tomemos la Santa Cena y que podamos ir buscando el poder de Dios y el favor de Dios para que con las fuerzas de Él. Fíjese, cuando Él ya se identifica como hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿sí? Entonces, la obediencia no solamente está en el lugar de siervo, sino aún en el lugar de hijo. Porque lo que necesitamos es transicionar para bien, ¿sí? Aprendió, dice, por lo que padeció, aprendió. Entonces, el padecimiento nos enseña. Lo que le quiero decir es que no se preocupe porque usted padezca. Trate de buscar el gozo en medio del padecimiento, porque no todos nos lo hacen fácil las cosas. No espere que el otro le haga fácil la cosa. Si es la vid verdadera y usted es una uvita, quiero que me entienda esto, a ver, ¿cómo lo explicamos? Si estamos en la vid verdadera y yo soy una uvita amarga, no soy de la vid verdadera. Si soy de la vid verdadera, yo seré una uvita gozosa, alegre. No importa cómo estén los demás. Los demás no me pueden amargar a mí. De la vid verdadera se puede hacer un cambio para el otro. No se deje amargar por nadie. Estamos llamados a trabajar juntos, a trabajar en equipo. No estamos llamados a ser uvitas aisladas. ¿Sabe cómo le llama a las uvitas aisladas la Escritura? El rebusco. El rebusco. Vio que después de la cosecha quedan unas que otras uvitas por ahí. Uvitas aisladas. El rebusco. No pertenece a la gran vendimia de parte de Dios. Pero ni siquiera quiero hablarle de la gran vendimia, de lo que les estoy buscando, es de un racimo, del primer racimo, que es lo que el Señor está buscando primero, para que después hagamos una gran cosecha. Dios está buscando primeramente el racimo. ¿Cómo se le llama? El primer racimo, que la primicia. Los primeros en madurar, el primer racimo y el mejor, una primicia. Dios está buscando primeramente la iglesia primicia. Después irá por la vendimia y después quedarán algunos como rebusco por ahí. ¿Por qué? Porque no son capaces de estar al lado de nadie. No se quede así. Estamos llamados a trabajar, escúcheme, estamos llamados a trabajar en conjunto, en equipo, como racimo, pero el racimo de una vid verdadera, no un racimo amargo. ¿Me entiende?
Tengo que aprender, necesitamos aprender. Deje las fuerzas propias, deje las fuerzas personales para esto. Use las de Dios, use el consejo de Dios, use el favor de Dios, el poder de Dios, el espíritu que Dios quiere darnos. Porque hemos sido llamados a transicionar, porque después de esto, después de este padecimiento, usted sabe que él padeció, por ejemplo, me la estoy alargando, él padeció con clavos, ¿no? Padeció con clavos, corona de espinas. ¿Se acuerda una cosita de los clavos? Para no hacerla larga, dígame algo de los clavos en la Escritura. Palabras sabias de los maestros en Eclesiastés, ¿cierto? Las palabras sabias son como clavos hincados. Entonces, ¿cómo no me voy a dejar clavar? Sería otro tema ese, pero se lo estoy recordando. ¿Cómo padeció él? ¿Cómo deberíamos padecer nosotros? Dejemos que las palabras sabias me atraviesen, que me crucifiquen al viejo para que pueda resucitar el nuevo. ¿Sí? Porque habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y la idea era transicionarlo. Póngame otro versículo ahí abajo, que es lo que le quería mostrar. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. ¿Sí? Ya no solo sacerdote, rey, recuperar la orden perdida, rey y sacerdote. Algo que era, lo que está haciendo es recuperar lo que era. ¿Quién era? Pero él vino acá a recuperar a nosotros. ¿Quiénes éramos? Venimos de un reino, venimos de su reino, y necesitamos reencontrarnos acá y trabajar de la misma manera. Vale, no lo vamos a alargar demasiado. Le voy a pedir a Débora y gracias. Voy a pedir que vamos a repartir esta Santa Cena. Y mientras tomamos esta Santa Cena, vaya usted recordando de que es un tiempo de transición. Tengo que aprender a entender reino, tanto de un lado como del otro. Es importante de que hagamos entender. Repártalo. Y tómelo con esa idea, ¿no? De esto que estuvimos mirando. Que el Señor dice, Él lo tenía guardado, todos estos secretos, ¿no? Pero es importante que nosotros, a su tiempo, lo vayamos entendiendo. De cuándo no es bueno lo que estamos bebiendo, lo que estamos tomando, cómo nos comportamos. Tomad y comed, este es mi cuerpo, dijo el Señor, y tenemos que recordar, ¿no? Hagan memoria de mí, pero hasta donde puede hacer memoria, el consejo de la Escritura es de que hagamos memoria antes de que el mundo fuera. Nuestra memoria no da para mucho, nuestra memoria solamente recuerda lo malo. Por ahí recuerda momentos lindos y recuerda quién me los amargó. Pero el Señor dijo, hagan memoria de mí. No hagan memoria de lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han sufrido, ni de lo lindo ni de lo malo. Hagan memoria de mí. Hagan memoria de mí. ¿Y hasta dónde llega vuestra memoria? Y hasta la cruz del Calvario. No. La Escritura te la lleva más atrás. Estábamos en Él antes de que el mundo fuera.
Antes de que apareciera alguien en tu vida y amargara tu vida. Antes que las circunstancias comenzaran a suceder, ya estabas en él. Hagan memoria de mí para que no pierdan la capacidad de pacto, la capacidad de unidad. Vamos a compartir ese pan y haga memoria. Yo sé que nuestra memoria natural no puede hacerlo, pero créale a Dios, ejercite la fe. Ejercite la fe y diga, Señor, yo estaba contigo, estaba con todos mis hermanos contigo. Tomando la copa, dice que dijo, esta es mi sangre. Es el fruto de la vid, pero es mi sangre. Es mi vida. Es mi vida. Está representado en una copa. Está representado en el pacto, pero es mi vida. Está representado como el fruto de la vid, pero es mi vida. Su vida no fue amarga. Su vida no fue reprochándole a todos lo que hicieron. Su vida estaba llena de amor y de misericordia. Su vida llena de oportunidades. Y Dios quiere que tu vida sea como la de Él. Deja la vida de siervo, quejoso, demandante. Porque necesitamos una vida distinta. De alguien que se sabe posicionar. De alguien que sabe quién es y a dónde va a llevar la gente. No vive una vida de ignorancia ni para con su vida ni para con los demás. Señor, queremos heredar. Queremos tomar de este pacto, queremos tomar de esta tu sangre. Queremos heredar primeramente tu vida. Bébalo heredando primeramente la vida de Él. La savia que iba por dentro de esa vid y que pudo dar el mejor fruto. Señor, queremos heredar todas esas cosas en el poderoso nombre de Jesús. Pablo lo apedreaba. Toma, decilo. Dice el Señor que tomemos el ejemplo. Quítate la mascarilla. El Señor nos llama a tomar el ejemplo de Esteban. Esteban, en el capítulo, no lo recuerdo, creo que son los primeros, de hecho, está la historia de Esteban, que fue uno de los que se sumaron,
creo que estaba dentro de los 7, si no me equivoco. Esteban fue uno de los primeros evangelistas. Y saben que Pablo, antes de ser el apóstol, fue el que estuvo de acuerdo en apedrear a Esteban, porque Esteban no se callaba. Esteban había entendido las dimensiones del amor. Esteban sabía que había una cruz que lo unía a Jesucristo, y esas dimensiones de la anchura, la largura, lo alto y lo profundo, era lo que lo unía a Jesús. Y ahí, en medio de su padecimiento, como decía la pastora, en el último versículo de ese capítulo que habla de esto, dice: Señor, no se lo tengas en cuenta. Esteban había aprendido a perdonar. Esteban había entendido los secretos. Esteban sabía que padecer era bueno, aún así si le quitaba la vida. Puede que muramos físicamente o que nos tengamos que venir al altar, a este altar del sacrificio, y morir a lo que somos. Y padecer, dejar ahí esa sangre amarga que tenemos por las cosas que arrastramos. Necesitamos morir, necesitamos padecer para ser fortalecidos como Esteban. Y para aprender a decir, no se lo tengas en cuenta. Señor, trae a esta casa, trae a tu iglesia mundial el espíritu de Esteban. Enséñanos, Señor, a padecer y sobreponernos, pero por sobre todas las cosas, Señor, a aprender a decir, no se lo tengas en cuenta, porque habremos entendido lo que significa la cruz. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Jesús. Gracias por tu vida. Gracias, Señor, por todo lo que has dejado. Por tu gracia, por tu regalo, por tus dones. Por tu cuerpo que dejas formado en la tierra, por tus ministros, Padre. Levanto una oración por la casa de la pastora, por su casa biológica. Clamamos, Señor, por la situación y sabemos, Señor, que en ti somos más que vencedores, porque sabemos que hay un pueblo unido detrás de ellos, que le están, Señor, sosteniéndole los brazos a esta familia, Padre. Y aún así, Señor, nos demuestras fuerza. Gracias por lo que nos enseñas día a día que venimos a esta casa. Gracias, Padre, por el amor que encontramos aquí. Te amamos y te amamos. Amén.